Ante las quejas de usuarios por el incremento en las planillas de luz, la Agencia de Regulación Eléctrica dice que las tarifas residenciales y comerciales se mantienen y no hay justificación para ningún tipo de incremento. Desde hoy se aplica una nueva tarifa para el consumo eléctrico de las dos empresas mineras que operan en el país. El gobierno pidió a ambas desconectarse del sistema nacional para ahorrar 100 megavatios. Según las Fuerzas Armadas, este año solo se han encontrado en el país 10.5 hectáreas de coca, lo que contradice al informe del gobierno estadounidense que reporta más de 2.000 hectáreas y que el presidente Noboa hizo suyo en cadena nacional. 11 grupos criminales vinculados al narcotráfico operan en la frontera norte, 6 son de Ecuador y los otros 5 de Colombia. Un grupo armado atacó viviendas y asesinó a 2 personas en un sector rural del norte de Guayaquil y, según una tesis policial, busca apoderarse de la zona por su cercanía con el complejo carcelario de la ciudad. Los bombardeos israelíes en el sur del Líbano no cesan y en el último ataque a la ciudad de Cana murieron 15 personas. Amigos, buenas tardes. Los temas del momento para ustedes. Ciudadanos reportan un aumento desproporcionado en sus facturas de electricidad, a pesar de los constantes cortes de energía que duran hasta 10 horas. Hola, Gaby. Hola, Marisabel. Amigos, bienvenidos. Y esta situación ha generado malestar, ya que los servicios brindados no corresponden con los elevados costos. Apagones en caída libre. En medio de estas denuncias de usuarios por el incremento de los valores de sus planillas de electricidad, este miércoles el gobierno respondió que las tarifas de los sectores residencial, comercial e industrial se mantienen. Los reclamos deberán hacerse en las empresas eléctricas correspondientes, como lo informa Adriana Bermeo. Hasta las empresas eléctricas de Quito y Guayaquil llegan usuarios buscando explicaciones. Sus últimas planillas de luz aumentaron de valor, hasta se han duplicado. Un ejemplo, esta factura por la que se pagó en septiembre $39.44. Ahora asciende a $93.67. Pertenece a una familia de 3 personas que están en su vivienda solamente en la noche y que no han modificado sus rutinas. Es más, tienen cortes de electricidad de 9 horas al día. Como este, hay otros casos. Yo normalmente pago dentro de casa una tarifa de $32, pero hoy, esta vez me sorprendió porque acabo de pagar algo de $41. En el barrio Mucholote 2, en el norte de Guayaquil, la queja es generalizada. Los 4 usuarios entrevistados por Televistazo tienen incremento en sus planillas de hasta un 50% a pesar de los apagones. Ahora que la luz se va, en la planilla se ha incrementado como $10 de un mes anterior que no se iba la luz al de ahora. Me parece una exageración porque si se va la luz casi 8 horas o 10 horas, ¿por qué sube la planilla de luz? Antes debería bajar. En redes sociales las quejas se multiplican. Incluso se publican fotos con medidores de luz que marcan menos consumo que el que tienen los usuarios en sus recibos. Como respuesta a los reclamos, la mañana de este miércoles, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad emitió un comunicado que dice que las tarifas eléctricas se mantienen, sin variación para los sectores residencial, comercial e industrial, y deben coincidir los valores con el número de kilovatios consumidos. Las empresas eléctricas de Quito y Guayaquil respondieron a Televistazo que están recibiendo las denuncias de los incrementos injustificados. Los analizarán y corregirán los valores en los casos que se comprueben errores. El gobierno busca un acuerdo con las 2 grandes mineras en producción en el país para reducir su consumo de electricidad. Desde hoy regirá un nuevo pliego tarifario para que dejen de tener tarifas preferenciales. Francisco Garcés con la información. Las 2 minas industriales que están en producción en el país ya no contarán con tarifas eléctricas que, según el gobierno, son preferenciales. La Arconel generó un nuevo pliego tarifario para estas industrias que se aplicará desde este jueves.
Las dos minas de oro y cobre en producción son Fruta del Norte, explotada por la canadiense Landing Gold, y Mirador, de la china Ecuacorriente, ambas en Zamora Chinchipe. Están en la categoría de grandes consumidores de electricidad, junto con las industriales del acero Adelca y Novacero. Las 4 empresas consumen 230 megavatios del sistema eléctrico nacional. 100 megavatios son de las mineras. La tarifa eléctrica para las 4 empresas está en la categoría AB2, como la denomina el SENACE, por la que pagan entre 5 y 8 centavos por kilovatio. Para el resto del sector industrial, la tarifa fluctúa entre 7 y 9 centavos de dólar por kilovatio, mientras que para viviendas el costo promedio es de 9,2 centavos por kilovatio. El gobierno decidió subir el precio de la electricidad para las mineras, aunque hasta el momento no ha informado cuánto será ese incremento. Para ello, ya dio el primer paso. Dividió la tarifa AB2 en 2 segmentos. El A para la industria del acero, que no variará, y el B para las mineras, que será modificado. Fruta del Norte consume a diario 16 megavatios de electricidad, 8 de ellos de la red eléctrica nacional y el resto de generación propia. En cambio, Mirador consume 83 megavatios al día, según información del Ministerio de Energía. En un acuerdo con el gobierno, esa empresa se desconectará de la red desde la tarde de este miércoles. Y Landing Gold lo hace desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Bancadas legislativas piden al oficialismo liberar la inversión privada en generación eléctrica y no poner un límite de 100 megavatios, como consta en el proyecto enviado por el presidente Noboa. Patricio Díaz informa que el oficialismo no descarta cambiar ese techo. La posibilidad de no poner límites para la inversión privada en el sector eléctrico centra el debate en la Asamblea Nacional. Esta tarde se decidirá aquello en el informe para primer debate del proyecto de ley enviado por el presidente de la República. El Ejecutivo proponía subir de 10 a 100 megavatios el límite para proyectos privados de generación a su propio riesgo y sin necesidad de concurso. El Partido Social Cristiano dice que no debe haber barreras a esa inversión. El techo tiene que eliminarse. Creemos que eso sería un aliciente para la inversión del sector privado. Incluso el legislador correísta Blasco Luna, miembro de la comisión que analiza el proyecto, coincide. No debería quedarse un límite porque eso inclusive dificulta la aplicación del artículo 25, que en momentos de emergencia usted puede contratar cualquier tipo de proyecto de 200, 300, 400. En el oficialismo reconocen el pedido de las bancadas y no descartan incluirlo en el informe que irá a votación. Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico que trata el tema, dice que se harán los análisis necesarios. Bueno, es un tema de oferta y demanda, también del portafolio de proyectos que maneja el Ministerio de Energía y Minas, depende también de los títulos habilitantes, de los requisitos que deben cumplir las inversiones. La comisión tiene plazo hasta hoy para aprobar el texto que el Pleno deberá analizar en primer debate en los próximos días. Mañana jueves se anunciarán nuevos horarios de cortes de luz para las próximas 3 semanas. Lo anunció el presidente de la República, Daniel Noboa, durante su visita en la provincia de Manabí. Con los nuevos horarios se darán a conocer, según el presidente, las medidas urgentes que está implementando el gobierno para hacer frente a la crisis energética. Estas declaraciones del mandatario llegan luego de las críticas recibidas por su intervención durante la cadena nacional del lunes, en la que evitó referirse a los cortes de electricidad y se enfocó en un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Toca el informe polémico. Información oficial de las Fuerzas Armadas revela que en 2024 se han descubierto 10.5 hectáreas de plantaciones de coca en Ecuador. Hay sorpresa por el informe de Estados Unidos, que asegura que existen 2.000 hectáreas sembradas. En las Fuerzas Armadas hay sorpresa por el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la presencia de 2.000 hectáreas de cultivos de coca en la frontera con Colombia. El lunes, el presidente Daniel Noboa, amparado en ese informe satelital, emitió una cadena nacional y dio por sentada esa información que en el mismo informe se dice debe ser corroborada en territorio. Hasta el momento, las autoridades militares no se han pronunciado de manera oficial.
El ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto, el comandante del Ejército están fuera del país. Militares en servicio activo consultados por Televistazo señalaron que los informes internos de monitoreo de cultivos ilícitos en la frontera, que hacen con un sistema geosatelital, con drones y patrullas en tierra, revelan que hubo 10.5 hectáreas de coca en lo que va del año en el cantón Putumayo, en Sucumbíos. El 26 de marzo se detectó y destruyó en Peña Colorada 5 hectáreas. El 29 del mismo mes en Puerto Rodríguez 2 hectáreas. El 23 de abril en Tres Fronteras 1 hectárea. El 11 de octubre en Mansoya 2.5 hectáreas. Las patrullas militares, según las mismas fuentes, han incinerado 105.000 plantas de coca. Sobre el informe de cultivos ilícitos en la frontera, este miércoles el jefe del Comando Conjunto Occidental, Miguel Córdoba, se limitó a señalar que la semana pasada destruyeron 2.5 hectáreas y que en este momento están rastreando si hay más cultivos. En la frontera con Colombia operan 11 grupos criminales, 5 de Colombia y 6 de Ecuador vinculados al narcotráfico. Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, estas agrupaciones se fortalecieron desde el año 2020, como lo precisa Paul Romero en el siguiente informe. Las actividades del narcotráfico en la frontera entre Ecuador y Colombia propiciaron el crecimiento de organizaciones criminales que operan entre los dos países. En el informe elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la presencia de cultivos ilícitos de hoja de coca en Ecuador, se menciona a 11 actores criminales. 6 de Colombia, Frente Alonso Cano, Comando de Fronteras, Frente Urias Rondón, Frente Carolina Ramírez, Ejército de Liberación Nacional. Se menciona también al grupo Segunda Marquetalia, pero no aparece en la infografía. 6 de Ecuador, Choneros, Águilas, Patones, Tiguerones, Gánster y Lobos. Estos grupos, dice el informe, cometen 9 actividades delictivas, entre ellas tráfico de cocaína, armas, minería ilegal, extorsión, sicariato, lavado de activos. El Departamento de Estado señala que desde 2020 la economía del narcotráfico en la frontera entre Ecuador y Colombia mutó significativamente debido a 3 factores. Primero, la pandemia del COVID-19, que obligó a estos grupos a buscar rutas ilegales para mantener el tráfico ilegal de drogas debido al cierre de los pasos fronterizos formales. Segundo, el acuerdo de paz en Colombia, que alteró el escenario con la presencia de ex paramilitares y disidencias de las FARC que se expandieron al Ecuador. Tercero, la fragmentación del grupo de delincuencia organizada Los Choneros, que impulsó la creación de nuevas organizaciones criminales dedicadas a la producción, tráfico y almacenamiento de cocaína. Hasta el 2020, las Fuerzas Armadas ecuatorianas mantenían un promedio de 10.000 hombres para controlar la frontera con Colombia, que tiene 2 pasos regulares, el puente internacional Rumichaca en Carchi y San Miguel en Sucumbíos. El paso por el puente del río Mataje en San Lorenzo está pendiente desde 2021 por falta de infraestructura para oficinas de aduana e migración que Colombia debe construir en su territorio. Desde 2021 se redujo la presencia militar por la movilización de tropas al interior del país para el control de las cárceles y los constantes operativos de seguridad interna por los estados de excepción. Actualmente permanecen en la frontera norte un promedio de 6.000 soldados. El sur del Líbano se parece cada vez más a la Franja de Gaza. La noche del martes, la localidad de Cana ha sido blanco de constantes ataques de Israel contra objetivos de la guerrilla de Hezbollah. Y el grado de destrucción es total. Del sitio han huido miles de personas que buscan refugio luego de recibir órdenes de evacuación. El sur del Líbano se consolida como otro frente de guerra de Israel. Este ataque contra Cana dejó 15 muertos y las imágenes muestran un estado masivo de destrucción. La defensa civil reportó que recuperaron algunos cuerpos entre los escombros de un edificio. La ciudad también fue blanco de la lucha contra la guerrilla de Hezbollah en 1996 y luego en la guerra del año 2006. Ahora, 18 años más tarde, el lugar una vez más luce abandonado. Israel refuerza ahí su ofensiva con una incursión terrestre y lanzó además otros 11 bombardeos contra Nabatie, ciudad ubicada también en el sur del Líbano, provocando más bajas, incluida la muerte del alcalde.
1.200.000 personas han sido desplazadas en medio de este conflicto que deja hasta hoy 2.300 muertos desde el 8 de octubre del año pasado, cuando Hezbollah comenzó a atacar a Israel en apoyo al movimiento palestino Hamas. Naim Qasem, subjefe de Hezbollah, dijo que desde una posición defensiva atacarán cualquier punto dentro de Israel, amenazando con repetir ataques como el del domingo, cuando lanzaron cohetes contra un cuartel militar en Haifa, matando a 4 soldados y dejando a 60 heridos. Mientras que el jefe militar de las Fuerzas de Defensa de Israel asegura que seguirán atacando a la guerrilla libanesa. Vamos a la pausa y al regresar, la próxima semana inicia el juicio contra 22 procesados por la red de corrupción que trabajó para el narcotraficante Leandro Norero. Los detalles en breve. El 21 de octubre empieza el juicio del caso Metástasis en contra de Wilman Terán, Javier Novillo alias Novita y 20 procesados más por la red de corrupción que trabajó para el narcotraficante Leandro Norero. El tribunal ya fue designado, informa Jacqueline Rodas. El próximo lunes empieza el juicio del caso Metástasis para los 22 procesados que están en el país, presos o con medidas alternativas. El expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, el operador del narcotraficante Leandro Norero, Javier Novillo, alias Novita, la excomisionada de pacificación penitenciaria, Claudia Garzón, el general Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, fiscales, jueces y guías penitenciarios deberán presentar sus pruebas al igual que la Fiscalía. Si la sentencia no se emite hasta el 14 de diciembre, caducará la orden de prisión preventiva. Los que están presos quedarán en libertad. No es el caso de Terán, quien tiene una segunda orden de prisión por obstrucción de la justicia en el caso Independencia Judicial. La Corte Nacional ya sorteó el tribunal penal que se encargará de juzgarlos. Está conformado por Daniela Camacho, Mercedes Caicedo como ponente y Marco Rodríguez. Los jueces, en la notificación enviada a las partes, dejaron claro que la audiencia se realizará el 21 de octubre a las 8:30 de la mañana y que no se aceptarán pedidos de diferimiento. Los abogados podrán asistir a la Corte Nacional o conectarse por Zoom. En el caso de los presos, el tribunal ordenó al SNAI que los traslade desde las cárceles en que están recluidos bajo medidas de seguridad. Convocaron a la Defensoría Pública para que estudie el caso Metástasis y esté lista en caso de que falte algún abogado particular. La Asamblea Nacional enjuiciará políticamente a la exministra de Energía, Andrea Arrobo. La acusan de ser responsable de los apagones que en abril pasado afectaron al país con cortes de hasta 8 horas diarias durante un mes. Y ocurre en medio de un nuevo capítulo de crisis energética. El juicio político a la exministra de Energía, Andrea Arrobo, nace como la posibilidad de poner al gobierno en la tarima y señalarlo con el dedo, acusándolo de su incapacidad de resolver la crisis energética. Ante esto, el Ejecutivo no solo se desmarcó, la sacó del gabinete y además la enjuició penalmente acusándola de sabotaje. Así el poder asumió el rol de víctima de una situación de la que, según su narrativa, no fue informado oportunamente. Esa fue la estrategia para que el juicio político no lo alcance, no lo manche. Su exministra quedó en la picota de la política y sometida a un juicio que puede llevarla a la cárcel. Los cálculos del Ejecutivo y los del Legislativo no contaban con la realidad. Los apagones acompañan la vida diaria de los ecuatorianos desde antes que Arrobo fuera ministra durante su gestión y aún se mantienen. Si se habla del actual gobierno, no ha habido ministro de Energía, y a la cuenta van 4, que haya podido escapar de esa tiniebla. Si la gestión de esta crisis hubiera tenido la mitad del empeño que se puso a la construcción de narrativas, otra luz iluminaría al gobierno. Y relatos ha habido a discreción, que fueron engañados, que les abrieron las compuertas, que hubo sabotajes, que es culpa de los gobiernos anteriores, que ellos han hecho más que nunca nadie. Y sin embargo no hay electricidad. Y no hay porque no llueve, porque no hay agua, porque para atender la demanda interna se dependía en parte de la energía que vendía Colombia y ya no, porque hay un problema de generación que se termina reconociendo empujado por las circunstancias, problema estructural que todavía no tiene una alternativa real y cercana.
Ahora, en medio de un país apagado, la Asamblea pincha un proceso contra una funcionaria que estuvo 5 meses en el cargo y a la que van a juzgar por los apagones de hace 6. Porque el legislativo también niega la realidad que existe desde antes y también después de la exministra. Y por los mismos motivos, la clase política asistirá a media luz a este ejercicio de exorcismo social contra la funcionaria responsable de los apagones. Y después del juicio los apagones seguirán. Y esa esterilidad no traerá sorpresa alguna, porque ella vuelve a ser un chivo expiatorio al que está acostumbrado el canibalismo político. ¿Por qué esa sociedad política sigue en desconexión programada con la realidad? Porque ninguno de esos simulacros de juicio político restituye la energía al país. Arconel fijó la tarifa de compensación que recibirán los propietarios de generadores privados que aporten con electricidad para el país. Los rubros se pagarán por cada kilovatio hora según el tipo de combustible que utilicen. Diego Cuenca explica cómo podrán acceder a este beneficio. La Agencia de Regulación y Control de Electricidad Arconel fijó la compensación que beneficia a las empresas privadas que enciendan sus generadores con potencia de 10 hasta 100 kilovatios para distribuir energía al país. Los que producen electricidad con diésel 1 y 2 recibirán entre 20 y 24 centavos por cada kilovatio hora. Si sus generadores usan diésel premium, obtendrán entre 24 y 28 centavos por kilovatio. La generación con gas percibirá entre 27 y 32 centavos, mientras los que usan fuel oil 4 y 6 sumarán entre 13 y 18 centavos por kilovatio hora. Estos rubros variarán cada mes según el costo del combustible internacional. El Ministerio de Energía detalló que los propietarios de los generadores deberán presentar mensualmente en las distribuidoras de electricidad las facturas de los galones de combustible que compran. Cada empresa eléctrica local realizará un cruce de cuentas de los valores que corresponden a la energía que produjeron y que será registrada por un medidor instalado en el generador. También incluirán los consumos de electricidad. Con esos datos emitirán la compensación que se reflejará en la planilla. Televistazo conoció extraoficialmente que hasta la semana pasada 14 empresas privadas estaban registradas para aportar energía mediante sus generadores, pero otras 300 compañías estaban a la espera de que sus solicitudes sean despachadas y aprobadas para empezar a producir electricidad con sus propios recursos. Un grupo armado atacó 2 viviendas en el mirador de la finca San Francisco, norte de Guayaquil. Los criminales asesinaron a 2 personas e incendiaron uno de los inmuebles. La policía investiga si el hecho se debe a que una banda quiere apoderarse de ese sector rural, desde donde se puede observar la penitenciaría del Litoral y la cárcel regional. El ataque armado ocurrió la madrugada de este miércoles. Las víctimas fueron los habitantes de 2 viviendas en el sector conocido como Mirador de la Finca San Francisco, una zona rural al norte de Guayaquil, de difícil acceso, a 5 kilómetros de la penitenciaría del Litoral y la cárcel regional. Además, colinda con la cooperativa San Francisco y Villa Bonita, con caminos de tierra y cerros. En la parte alta de una de estas elevaciones fue el primer ataque. Según información preliminar de la policía, hombres en moto ingresaron al pequeño inmueble y dispararon contra quienes lo habitaban. El padre de familia de 85 años murió, mientras su esposa y un hijo están heridos. La segunda hija de 16 años logró huir entre la oscuridad y los matorrales para buscar ayuda. A los atacantes no les bastó con los disparos. Incendiaron la casa. Luego se movieron a otra vivienda en el mismo cerro, a 1 kilómetro de la primera, y volvieron a atacar, esta vez para asesinar a una mujer. Los disparos alertaron a los moradores de otras viviendas cercanas, quienes escaparon escondiéndose entre la vegetación. Fuentes policiales explicaron a Televistazo que los habitantes de este sector han sido amenazados. Quieren posesionarse de todo, ellos quieren todo. Según esta teoría de los agentes, se trata de un grupo armado que quiere tomar el control de estos cerros por ser una zona estratégica, con línea de vista directa a la Vía Daule y al complejo carcelario de Guayaquil.
Estados Unidos advierte a Israel que si en 30 días no mejora la situación humanitaria en Gaza, dejará de recibir ayuda militar de Washington. En los últimos meses, el nivel de ayuda se ha reducido en un 90% y muy pocos camiones con comida y medicamentos han podido entrar en el enclave palestino. En una carta firmada por el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin, el gobierno de Estados Unidos denuncia que Israel negó o impidió el ingreso del 90% de la ayuda humanitaria a Gaza el mes pasado y que las órdenes de evacuación han obligado a casi 2 millones de personas a refugiarse en una estrecha franja en la que corren riesgo de contagio de enfermedades. Por lo que advierten a Israel que tiene 30 días para aumentar la asistencia humanitaria. De lo contrario, perderá la ayuda militar. En abril, el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda a Israel por $26.000 millones. Y esta semana empezó el envío del sistema de escudo antimisiles. La carta establece una lista de demandas. Israel debe permitir que al menos 350 camiones ingresen diariamente a través de todos los cruces fronterizos. Aumentar la seguridad para los convoys y el movimiento de activistas humanitarios. Permitir otras actividades como las vacunaciones de la población, tal como ocurre ahora con la inoculación de niños contra la polio. Y sostener reuniones para la planificación de los ataques, para que no afecten más a la población civil. El doctor Nabil Rana, cirujano estadounidense que trabaja en el Hospital Nasser de Gaza, dice que la situación es catastrófica y la restricción para el ingreso de ayuda ocurre desde hace meses. Lo mismo expresa la coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza, Anna Halford. El ejército israelí sostiene que los milicianos de Hamas se mezclan con la población y no quieren que se beneficien de los insumos aportados por la comunidad internacional. Sin embargo, hoy permitió el ingreso de 50 camiones de ayuda hacia el norte de Gaza por el cruce de Erez, justo después de la advertencia estadounidense. La empresa Axiom Space y la firma italiana de moda Prada presentaron por primera vez el diseño de un nuevo traje espacial que será utilizado por los astronautas de la misión Artemis 3 de la NASA, que marcará el esperado regreso de los humanos a la Luna. Este es un traje avanzado diseñado para proporcionar mayor flexibilidad. Es un equipo robusto de alto rendimiento, lo que les permitirá operar de manera segura y efectiva en el polo sur lunar. Asimismo, es blanco para reflejar el calor y proteger a los cosmonautas de temperaturas extremadamente altas. Revisamos el clima y según datos del INAMI, esta tarde en la sierra habrá temperaturas entre los 20 y 26 grados centígrados. El índice de radiación será 11, lo que se considera extremadamente alto, y el cielo estará parcialmente nublado. Y en la costa, las temperaturas de esta tarde variarán entre los 26 y los 33 grados centígrados. 7 será el índice de radiación ultravioleta, considerado alto, y el cielo estará parcialmente nublado. Así lo pronostica el INAMI. Cari Guairazo, el glaciar derretido. Aunque perdió su glaciar, el Cari Guairazo tiene paisajes únicos que siguen interesando a los turistas. Aquí hay 12 especies de aves, osos de anteojos y lobos de páramo. Diego Puente estuvo en este volcán. Su nombre significa hombre de viento y hielo, y esas características definen bien al Cari Guairazo, un volcán extinto en la sierra centro del país. No obstante, sus atractivos naturales van más allá. A pesar de perder su cobertura glaciar, sus 3 cumbres, Josefinos, Central y Mocha, conforman este paisaje que atrae a cerca de 50 turistas por día, según la comunidad de Cunuyacu, que cuida la reserva. El camino a las cumbres está rodeado de las rocas que expulsó en la última erupción en 1698.
algunas tan grandes como una casa. Las más pequeñas sirven para levantar alpachetas, montoncitos de piedras a modo de ofrendas que dejan las poblaciones indígenas en honor y respeto a los volcanes. Gente que conoce un poco más del asunto deja algún tipo de ofrenda, sea un poco de tabaco, un poco de colonia, flores, coca. En las faldas, las agrestes rocas se intercalan con el páramo verde. Florecen chuquiraguas, licopodios o dedos del diablo, líquenes como este arquitecto y 5 tipos de almohadillas que guardan como esponja el agua de la lluvia y la liberan poco a poco a ríos y a los 23 ojos de agua. Desde el Cariguairazo hay vistas privilegiadas de su vecino el Chimborazo, con el que cuenta la leyenda, combatió por el corazón de la mamá Tungurahua. Los turistas y andinistas llegan en las noches para acampar a 4.100 metros antes de iniciar el ascenso. Es necesario calentarse y ponerse ropa térmica, porque la temperatura baja hasta 1 grado. En noches despejadas, los visitantes son cobijados por la Vía Láctea. En el páramo hay lobos que aparecen atraídos por los turistas y por el olor a comida. No son peligrosos, pero está prohibido acercarse y alimentarlos. No son los únicos animales en el Cariguairazo. En la inmensidad de sus faldas hay una docena de especies de aves, entre los cuales destacan cóndores, curiquingues y pájaros zumbadores. También osos de anteojos y vicuñas que pastorean libremente. El recorrido hasta la cumbre dura 3 horas. Es sinuoso, aunque no reviste mayores dificultades. A lo lejos el sol aparece tras este coloso que duerme desde hace 4 siglos.